Muy buenas tardes, queridos hermanos, asistentes a esta conferencia de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, fundamentada por nuestro maestro Israel Rojas Romero, siempre en el recto pensar, recto sentir y recto obrar, buscando desarrollar la sensibilidad y la conciencia en cada hombre que piensa y vive de nuestra querida humanidad. Damos las gracias eternas a los grandes seres y divinos maestros por permitirnos participar y difundir estos ideales que buscan sembrar y llevar la luz y la esperanza en estos tiempos de grandes dificultades. Realizamos esta conferencia en apoyo y en relación a nuestros divinos maestros, el concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel, y conferencias esotéricas del maestro Israel Rojas Romero Ragoxini, el tomo 3. Mi nombre es Pedro Adolfo Hernández, soy un estudiante de la Fraternidad Rosacruz Antigua acá de Colombia y soy como ese estudiante que busca también compartir las enseñanzas que nos han dejado estos divinos maestros. Se habla del capítulo 17 de métodos para adquirir conocimiento directo. El tema que nos corresponde, los primeros grados. Muchas gracias por estar y por estar en esta conferencia y asistir a la misma. Vamos a llevar esta conferencia en 6 momentos. El primer momento será una introducción. Segundo, los primeros grados. Tercero, el ego y sus instrumentos. Cuarto, el yo superior. Quinto, las 3 ayudas. Y sexto, las conclusiones. Básicamente, eso es el tema que vamos a trabajar en esta clase de hoy sobre los primeros grados. Iniciamos esta sencilla conferencia con unas preguntas. ¿En qué grado de evolución espiritual se considera cada uno? ¿Qué entiende cada uno por evolución? ¿Y cómo adquirir la facultad de obtener el conocimiento directo? Esas preguntas siempre en algún momento nos las habremos hecho y la idea es que tengamos una respuesta interior personal y que nos van a conducir a un cambio de nuestra vida y a un mejorar, que esa es la intención básicamente de esta conferencia. Ustedes ya saben que nosotros como estudiantes somos cultores de la verdad, de la belleza y del bien y estamos siempre dispuestos a buscar esa verdad, como estudiantes a consultar, a investigar. Y nos dice el maestro Israel Rojas Romero siempre que no debemos creer, sino buscar la verdad, consultar e investigar. Entonces, el trabajo que hoy nos llama en esta atención y en este momento es a ese. Ha llegado el momento entonces de que indiquemos los medios para que cada individuo pueda investigar por sí mismo todos los hechos que estudiamos anteriormente. Como indicamos al principio, no se hacen a nadie dones especiales, todos pueden saber por sí mismos las verdades relacionadas con el peregrinaje del alma, la evolución pasada y el destino futuro del mundo, sin necesitar depender de la verdad o la veracidad de otro. Hay un método mediante el cual puede adquirirse esa facultad inestimable y capacitarse para investigar esos dominios suprafísicos. Un método por el cual, si se sigue persistentemente, pueden desarrollarse los poderes de un dios. Una sencilla ilustración puede indicar los primeros grados. El mejor mecánico no podrá hacer nada sin las herramientas de su taller. Las características de todo buen artesano es que es muy escrupuloso en cuanto a las herramientas que usa, porque sabe que el trabajo depende tanto de su propio conocimiento como del oficio de las herramientas que emplee. Estas son palabras del maestro Masseindel. Nosotros también podemos reflexionar de manera sencilla en lo que vemos en nuestro entorno, en una escuela de cualquier clase. Hay diferentes niveles de formación, desde los conocimientos básicos como los avanzados que el estudiante tiene en su grado al terminar su ciclo y lo aprendido en esa medida de su esfuerzo y capacidad. Así debe ser el avance en el campo espiritual. Además, siempre se nos dice que nada se regala, que todo debemos obtener por voluntad y ganas de hacer las cosas cada vez mejor hasta llegar a ser expertos. Vamos a adentrarnos entonces en este tema y retomar algunas ideas. En estas imágenes que mostramos hay diferentes actividades de la vida humana
vemos a nuestro divino Maestro Jesús el crucificado, vemos a las damas cultivando la tierra y vemos a un estudiante en su proceso de crecimiento a nivel intelectual, pero también puede ser espiritual. Nos ubicamos entonces en cualquier lugar de un país y miremos sus habitantes, sus bellos paisajes, sus ciudades. Existen las diferencias sociales, familiares y diferencias institucionales. Vemos en cada una la representación y el papel del hombre. Lo material se transforma y es necesario en la vida, en cualquier tiempo. Pero hay en cada ser un deseo interior de sobresalir. Se observan en los estudiantes de la academia, pero se da en la vida cotidiana también, por salir adelante y ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos. Hay una aspiración entonces permanente, tanto en el avanzar material como en el avanzar espiritual. En algunos es de una manera inconsciente, en otros, en las escuelas esotéricas, esta ya han causado por ideales mucho más grandes. Aquí es importante entonces la experiencia y vivir y entender lo que somos como seres humanos. Se dice que el mayor maestro es el sufrimiento y el dolor. Siempre en la vida que nos toque debemos caer y levantarnos para aprender. ¿Será que lo que escucho no me toca a mí como persona en mi vida diaria? Nos dice la enseñanza espiritual, debemos divinizar al hombre y humanizar a Dios. Y hay otras enseñanzas al respecto. La intención de esta conferencia sencilla es reflexionar y aplicar en nuestra vida cotidiana un cambio de actitud, no juzgar, pero mirar para dónde vamos, en dónde estamos, como hombres y como mujeres de la sociedad del siglo XXI. Entonces, en ese trascender, en este capítulo, vamos a exactamente qué debemos hacer como personas, qué debemos hacer como seres humanos. En esta imagen tan sencilla está planteado la obra y el trabajo de esta clase, de esta conferencia. Por favor, la observamos y cada uno interiormente exprese interiormente su sentir frente a lo que hay que hacer en esta vida diaria. Eres tu propia plantita, riégate, háblate bonito y florece. De la obra El Principito. Vamos a iniciar entonces los primeros grados, cómo se inicia ese desarrollo de la búsqueda y la realización del ser. Pero antes de empezar nuestro tema, queremos mirar a nuestro maestro Masseindel en ese proceso. Todo ser humano ha tenido en sus etapas de desarrollo muchas experiencias. Acá se nos muestra el maestro Masseindel cuando fue a buscar a la Europa esa iniciación, esa búsqueda de lo que él deseaba en su desarrollo personal, avanzar en el conocimiento y en las iniciaciones. Entonces acá les muestro y les comparto esta diapositiva del maestro Masseindel en tiempos de la búsqueda de ese conocimiento al cual todos debemos aspirar. Este capítulo entonces de los primeros grados se refiere exactamente al trabajo que el ego debe hacer para adquirir el conocimiento directo, o sea, personal, que no tiene relación alguna con los fenómenos de orden circundante, sino con la parte interna o espiritual del ser humano. Luego el señor Händel hace referencia a que poseemos una serie de vehículos para adquirir ese conocimiento directo. Tenemos un cuerpo denso, tenemos un cuerpo vital, un cuerpo emocional y la mente, debiendo ser purificados según él, dice el maestro Masseindel, piénsenlo, diría que el método es purificar, no purificar, sino sublimar. Sublimar todas y cada una de las energías de la naturaleza para que funcionen debidamente aquellos vehículos. No olvidemos que la palabra vehículo, en lugar del cuerpo, es para nosotros mucho más eficiente para la comprensión del método de la evolución. Esto es un comentario del maestro Ragozzini
frente a cómo empezar nuestro trabajo en la evolución consciente. El ego tiene varios instrumentos, un cuerpo denso, un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una mente. Estos son sus instrumentos y de su calidad y estado depende la obra que vamos a realizar para adquirir la experiencia. Si los instrumentos son pobres y sin flexibilidad, habrá muy poco crecimiento espiritual y será una vida casi perdida, por lo menos en lo que concierne a lo espiritual. Acá en esta lámina nos muestran que debemos sublimar y nos muestran una escalera indicando que hay que ascender en esa búsqueda, en ese trabajo personal. En esta lámina vemos tres imágenes en las que nos muestran una persona de campo, nos muestran al Jesús, la parte, digámoslo, o como hombre, y nos muestran la parte crística, la parte de la divinidad. Se dice que siempre toda aspiración que el hombre realiza en su día a día va dedicada a un crecimiento espiritual. El cristificado dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre, nos dice entonces Juan 14:12. Entonces todo hombre, todo ser humano que está ahorita en este tiempo de evolución, puede aspirar y puede realizar grandes cosas de acuerdo a la enseñanza de los divinos maestros. Podemos alcanzar grandes desarrollos, pero todo depende también de nuestro querer, de nuestro sentir y de nuestro obrar. El propósito entonces que el ocultista en la evolución cree es el desarrollo del hombre de un Dios estático a un Dios dinámico, o sea que se convierta en un creador. Si el desarrollo que está efectuándose actualmente fuera su educación y si durante su progreso está simplemente desenvolviendo cualidades latentes, ¿dónde entonces aprenderá o aprenderemos a crear un mundo diferente o un mundo personal distinto también? Adquirió su voluntad libre a costa del dolor y de la muerte. Pero cuando el hombre aprenda a emplear su inteligencia para el bien de la humanidad, adquirirá poder sobre la vida y además será guiado por un conocimiento innato muy superior al actual estado de conciencia que tenemos, pero también muy superior a la conciencia a la parte del animal y de los otros reinos que están evolucionando. Es entonces absolutamente cierto que el impulso evolutivo trabaja para realizar la suprema perfección en todos los seres. Sin embargo, hay algunos que están constantemente quedándose atrás. Ese quedarse atrás significa falta de estudio, falta de aprendizaje, falta de querer, falta de sintonizarse con la vida y con la evolución. Acá entonces tenemos una imagen que nos muestra que en la humanidad y a través de su historia han resurgido grandes seres que se han convertido en líderes para nuestra humanidad. Líderes que nos han llevado y que llevarán siempre a la humanidad hacia adelante para ese progreso y para esa muestra de que siempre hay mucho por hacer. Líderes espirituales como Zoroastro, como Moisés, como Hermes. También se habla de Confucio, el Buda, Pitágoras, Platón y Jesús el cristificado. Siempre entonces hay esa meta, por decirlo, a nivel espiritual y que la humanidad siempre tiene una ayuda permanente de esos seres que han sido humanos, pero que han transformado su vida en algo superior. Ese es el trabajo que ellos están haciendo y que son también el trabajo que nosotros en su momento debemos realizar. Como decíamos ahora, divinizar al hombre, divinizar a Dios y divinizar al hombre también. Acá en esta lámina, donde se vio en clases anteriores la expansión de la conciencia y esos primeros grados, no nos vamos a detener mucho en esta imagen porque ya se vio, pero de todas maneras para que tengan en cuenta
que hay un trabajo permanente que debemos hacer en la evolución consciente, el despertar. Se habla de la iniciación. La iniciación es cuando el ser despierta conscientemente en esos mundos internos y puede avanzar en su transformación física, espiritual, emocional, mental. Entonces se habla de que la iniciación primera, o sea, se habla de tres iniciaciones menores, iniciaciones mayores. Acá como ejemplo de esta gráfica, vemos el número 1, 2, 3. Entonces el uno, el ego trae y sale conscientemente y voluntariamente del cuerpo denso, desde el mundo astral, ve todo el trabajo del cuerpo vital, trae todo el fruto de su experiencia a su vigílica conciencia. O sea, conscientemente ve esa experiencia interna de esos mundos astrales y puede salir y entrar con recuerdos y con toda la parte de su transformación. En el segundo se habla de que el mundo ve el mundo mental y el trabajo del cuerpo astral. En el número 3 dice, del mundo del espíritu de vida, ve todo el trabajo de la mente. El número 3 dice, desde el mundo del espíritu de vida, ve todo el trabajo del espíritu humano. Desde el mundo del espíritu divino, ve todo el trabajo del mundo del espíritu de vida. Y desde el mundo del espíritu virginal, ve todo el trabajo del espíritu divino. O sea, es unir, ascender, ascendiendo permanentemente en conciencia y traer esos recuerdos a la vida consciente en este plano material. Entonces se habla de los mundos densos en el cual estamos ubicados, el cuerpo vital, el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, el cuerpo de vida, el espíritu de vida, el espíritu divino y los vehículos superiores que corresponden a la parte divina en nosotros. Bueno, nos interesa entonces centrarnos en esta lámina donde el ego y sus instrumentos. O sea, ¿qué herramientas tenemos para nosotros trabajar? Acá vemos entonces que tenemos un ego, tenemos una mente, un eslabón y tenemos la personalidad. Entonces iniciamos desde el cuerpo denso, el cuerpo físico y el cuerpo vital. Sabemos que esos dos vehículos que tenemos están ubicados en el mundo físico, corresponden a la región química y a la región etérica. Tenemos un cuerpo de deseos o cuerpo emocional que está relacionado con el mundo del deseo. Esos dos vehículos corresponden, esos tres vehículos corresponden a la personalidad física, la parte de nuestra relación con el mundo. Y la parte sutil. El eslabón es la mente y hay una parte superior que es el espíritu humano, el espíritu de vida y el espíritu divino. Corresponden a la región del pensamiento concreto, la región del pensamiento abstracto, que es la parte de la mente, el mundo del espíritu de vida con el espíritu de vida, el mundo del espíritu divino y los vehículos, la parte superior, la parte divina. Entonces, este hombre, este ser humano, tiene entonces una relación directa con su cuerpo denso, sus órganos, su parte física. Esta tiene una relación también con la parte vital, cuerpo vital, la región etérica. Esos otros vehículos que están rodeando permanentemente nuestro cuerpo denso, que son la parte de deseos vital, emocional y la parte superior, que podríamos decir que es nuestra mente, pero también la parte divina en nosotros, que corresponde al ego, el triple espíritu en nosotros. Entonces aquí podemos ver ya entonces los instrumentos que tenemos para nuestro trabajo y para poder avanzar en este camino hacia el mundo de lo espíritu y lo divino. Esta lámina es muy importante que la tengamos en cuenta porque ese trabajo de adelantar y de avanzar en este camino requiere, o sea, son las herramientas básicamente que requerimos para poder trabajar. Esas herramientas, si se tienen en buena calidad, en buena constitución, físicamente, emocionalmente, mentalmente, como se dice que no, en cuerpo sano y en mente sana, hombre sano. Eso tiene que ver entonces con el trabajo que el hombre debe hacer. Acá volvemos entonces de nuevo para que sintonicemos esta imagen, la interioricemos, porque es muy importante para nuestro trabajo del día de hoy.
Entonces ahí se ven los vehículos, cuerpo vital, cuerpo físico, cuerpo de deseos, que son las herramientas del espíritu para poder trabajar. La mente, que es el eslabón de la mente, que todavía está en un estado inicial. Entonces dice acá que de su calidad depende la obra que podemos realizar para adquirir la experiencia. Si esos instrumentos son pobres, habrá muy poco crecimiento espiritual. Entonces ahí está la clave, nos dicen los maestros, para nosotros en este mundo y en este momento y en este plano, poder avanzar hacia los mundos internos, hacia un desarrollo espiritual. Generalmente estamos vinculados con el éxito de una vida material. Normalmente juzgamos por la cuenta corriente que se tenga en el banco, la posición social adquirida o por la facilidad resultante de una vida sin cuidado y de un ambiente conveniente. Cuando se mira la vida de esa manera, las cosas principales que existen permanentemente quedan olvidadas. El individuo está cegado por la fugaz e ilusorio. La cuenta del banco le parece un éxito real, olvidando el hecho de que cuando el ego abandona su cuerpo, ya no vale para él nada, ni el oro, ni cualquier otro tesoro. Puede ser que hasta tenga que responder por los medios empleados para acumular su tesoro y sufrir terriblemente viendo a los demás gastarlo. También se olvida de que toda posición social queda perdida desde el momento en que se corta el cordón plateado. Lo que antes fueron adulados, después pueden ser encarnecidos. Y aún aquellos que tenían fe en la vida pueden estremecerse al solo pensamiento de gastar una sola parte de su vida, y eso es vanidad. Cuando se piensa en la muerte, y todo cuanto pertenece solo a la vida es vanidad. Lo único de verdadero y valor en aquello es lo que podemos llevarnos con nosotros más allá del umbral de la muerte, como el tesoro del espíritu. Por las obras es lo importante que nosotros debemos, digámoslo, avanzar. Aquí se lee en la lámina que el ego, ¿qué es el ego exactamente y cómo mejorar sus instrumentos de forma eficaz? El ego está aquí para adquirir experiencia por intermedio de sus instrumentos, o sea, sus vehículos, lo que acabamos de ver hace un momento. Los instrumentos del ego deben sublimarse y afilarse, así como el mecánico pule sus herramientas. Si no hay ese pulimento y ese mejoramiento, siempre nuestra vida va a ser con muchas dificultades. Las plantas de un invernáculo podrán parecer preciosas con sus flores tras su jaula de cristal, pero si se sacara la estufa que las calienta, se helarían y morirían, mientras que las plantas que han crecido bajo la lluvia y el sol, bajo la calma y la tormenta, sobrevivirán al invierno y florecerán. Nuevamente, cada año, desde el punto de vista del alma, la felicidad y el ambiente confortable son generalmente circunstancias desgraciadas. El mimado perrito faldero está sujeto a enfermedades que el can sin hogar ni dueño, que tiene que luchar por conseguirse algún hueso, no conoce. La vida del segundo es muy dura, pero obtiene experiencias que lo tienen alerta, vivo y lleno de recursos. Su vida es rica en experiencias y recoge una gran cosecha, mientras que el mimado falderillo pierde su tiempo en una espantosa monotonía. Entonces, nos dicen siempre los maestros, el instrumento del ego deben pulirse y sublimarse, así como las herramientas de nuestros vehículos. En el caso del ser humano, sucede también algo análogo. Debe ser muy duro el tener que luchar con la pobreza y con el hambre, pero desde el punto de vista del alma, es infinitamente preferible a una vida ociosa en lujos, cuando la fortuna no es más que un medio para pensar filantrópicamente, para ayudar a los demás hombres a perfeccionarse. Puede ser una gran bendición de su poseedor cuando se utiliza con propósitos egoístas y de opresión. No pueden considerarse sino una terrible desgracia. El alma entonces está aquí para adquirir experiencia por intermedio de sus instrumentos. Esas son las herramientas que le suministra cada nacimiento y son buenas o malas o indiferentes de acuerdo con lo que se haya aprendido
en las experiencias pasadas para construirlas. Debemos trabajar con ellas tales como son si es que queremos hacer algo ventajoso. Entonces el llamado es que siempre tengamos mucho cuidado con nuestros vehículos y permanentemente cuidarlos, protegerlos y ayudarlos a que estén lo mejor posible. Acá en esta lámina podemos ver entonces esa aspiración permanente del ser por alcanzar lo divino, la parte superior en nosotros. Entonces, la característica de todo buen artesano es ser muy escrupuloso en cuanto a las herramientas que usa, porque él sabe que el trabajo depende de su propio conocimiento, del oficio como en las herramientas que emplee, nos dice Masseindel. Ya sabemos que así como lo hacemos físicamente, también lo debemos hacer a nivel de nuestro cuerpo y nuestros vehículos en todo el sentido de la palabra. Acá se habla entonces que debemos sublimar todas y cada una de las energías de la naturaleza para que funcionen debidamente aquellos vehículos. Nos dice el maestro Israel Rojas Romero que debemos convertirnos en artesanos, en maestros y en aprendices de nuestra propia vida, siempre en ese mejorar permanentemente. Volvemos entonces a retomar nuestra lámina para entender algo relacionado con los reinos que nos acompañan. Esta lámina pues ya se ha visto antes, pero entonces la retomamos para ver que ese ego y sus instrumentos también tienen que ver con los otros seres que nos acompañan en este momento, los minerales, los vegetales y los animales. Cada uno de ellos, miramos la imagen, está en un estado de evolución y de ese despertar de su conciencia también. Hasta ahora pues somos la parte humana, el más avanzado de los reinos. Aquí vemos el mundo físico, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento. Vemos que en la parte superior está lo del ego, la mente, el cuerpo de deseos, cuerpo vital y cuerpo denso. Acá entonces hablamos de la voluntad y la imaginación, entonces el pensamiento abstracto, la mente o foco, el pensamiento concreto, los deseos superiores, el sentimiento y los deseos inferiores. Y hablamos en la parte física del mundo físico, está la memoria, los sentidos, los cuatro éteres, el éter químico, el éter vital, el éter luminoso y el éter reflector. Hablamos también de la parte física, entonces los sólidos, los líquidos y los gases. Esos 7 elementos que constituyen el mundo físico están interpenetrándonos permanentemente y hacen parte de la constitución del mineral, del vegetal, del animal y del hombre. Entonces, aquí en esta escala podemos ver más o menos el estado evolutivo de cada uno de ellos. Cada uno de los reinos está en su proceso de evolución y la idea es que avancen, así como nosotros tenemos que avanzar en un camino hacia lo divino, hacia el espíritu universal. Aquí se muestra entonces el espíritu de grupo del mineral, se muestra el espíritu de grupo del vegetal, el espíritu grupo animal y ya el ego humano, en el cual esa parte divina en nosotros ha empezado a interpenetrar y a vincularse con el hombre en su evolución. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el vehículo del Espíritu Santo? Porque necesitamos ese vínculo con esa parte divina en nosotros. El señor Heindel dice que es el cuerpo emocional, que el vehículo del espíritu de vida es el cuerpo vital y el vehículo del espíritu divino, es decir, del Padre, es el cuerpo denso. Esa es una ubicación o radicación exacta para nuestra vida comprensión de esos misterios, porque así deben llamarse. Son los mixtos, o sea, los diversos instrumentos por medio de los cuales el triple aspecto del ego interno va adquiriendo experiencia a través del tiempo y del espacio. Entonces aquí vemos entonces en esta lámina, hablamos del yo superior,
pero entonces está ese contacto con lo divino en nosotros. Conforme va uno trabajando con esos maravillosos instrumentos, sus vehículos, ellos mismos se mejoran con el uso apropiado y se hacen más y más eficaces o eficientes para ayudarnos en nuestra obra, la obra de avanzar y de despertar conciencia. La debida comprensión de estos misterios son los mixtos, nos dice el maestro, o sea, los diversos instrumentos que utilizamos para nuestro trabajo y evolutivo y también en nuestra obra de manifestación física y material. El señor Heindel explica que no es ningún éxito para el ego peregrinante aumentar sus riquezas materiales con abundantes beneficios monetarios, no siempre en forma correcta o en forma adecuada. Vemos que la recta acción es algo verdaderamente fundamental y que alcanzar riquezas, si no se hace con rectitud y justicia, es más perjudicial, que favorece en la evolución, mientras que el trabajo que hagamos para lograr la sublimación de cada uno de los vehículos resulta altamente favorable y fundamental a la triplicidad egoica, es decir, al espíritu divino, al espíritu de vida y al espíritu humano. Por consiguiente, distinguir estos aspectos no es fácil, pero debemos aprender a hacerlo y ahí está el trabajo del ego. O sea que debemos sublimar y debemos siempre sintonizarnos con lo divino en nuestra vida personal y en nuestra vida diaria. Acá volvemos entonces de nuevo a la imagen para que retomemos de nuevo esa parte del yo superior. Entonces se habla del espíritu divino, el espíritu de vida y el espíritu humano. Esa es la del triple espíritu, o sea, el ego individual, la parte superior en nosotros. Está el cuerpo de deseos, el cuerpo vital, el cuerpo físico, que es la personalidad, y se habla de la mente, del eslabón de la mente, que apenas está en su proceso de desarrollo. Acá vemos al ser con sus aspectos físico, emocional y vital interpenetrados, y en ese vínculo, en esa interrelación con esa parte divina que corresponde. Nos dice que el encuentro del espíritu con los cuerpos, teniendo como foco la mente, marca el punto en que nace el individuo. A partir de ahí se inicia la evolución consciente. Eso sería entender, ¿no?, el capítulo que estamos hablando sobre los primeros grados. Hacer consciente lo inconsciente y ser consciente de dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos como seres humanos. Pero debemos entender esta parte que es fundamental, nos dice el maestro Masendel y el maestro Israel Rojas, sobre esa parte de comprender y entender, aunque es un poco difícil, pero ahí estamos en ese trabajo. Siempre existen y han existido esos guías, esos seres que a medida que van avanzando nos muestran y nos comparten su obra, como Jesús el Cristificado y el Maestro Saint Germain. Entonces son guías que debemos siempre mirar y siempre, digámoslo, tenerlos como referentes para nuestra evolución. La pregunta es entonces, ¿qué debo hacer? Si he despertado de la letargia corriente y estoy deseoso de progresar espiritualmente, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy y que debemos sintonizarnosla para entender para dónde vamos, en dónde estamos y qué debemos hacer. Nos dice el maestro que el mismo poder que ahora emplea el hombre para mejorar las condiciones externas, físicas, fue empleado durante la involución, con propósitos de crecimiento interno. La forma fue construida por evolución, el espíritu lo construyó y entró en ella por involución. Pero el medio para inventar los mejoramientos o perfeccionamientos es un trabajo de epigénesis. La palabra epigénesis es volver a generar, entender y realizar cosas nuevas, conociendo lo que debemos hacer y hacia dónde vamos. Epigénesis, volver a generar condiciones nuevas en nuestra vida y en lo que tenemos como seres humanos. La vida superior, entonces, dice el maestro, que es la iniciación, no comienza hasta que empiece el trabajo en el cuerpo vital. El medio empleado para poner en actividad es el amor, o mejor dicho, el altruismo. Esas palabras suenan sencillas, pero son profundas frente a lo que hay que hacer en ese avance espiritual. En su obra, el señor Heindel
dio los principios elementales para empezar a comprender las grandes leyes de la vida y nos impulsa sucesivamente a estudiar y practicar. A esto, y es muy importante, porque hay que filtrar, si se me permite la expresión, filtrar y sacar cada vez una esencia más sutil, hasta que quede pura y divina esa esencia del alma, o por ejemplo, de cualquier elemento químico o bioquímico. Pero aquí no nos referimos es a sacar todas aquellas escorias, filtrar y filtrar hasta que nuestra sensibilidad, hasta que nuestra conciencia, hasta que nuestro espíritu divino, hasta que el fuego creativo del Espíritu Santo se unifiquen conscientemente con el Espíritu Universal o el alma del mundo. Ese es el trabajo que hay que hacer, filtrar y filtrar hasta que nuestra naturaleza se convierta en algo diferente. Ese es el trabajo que debemos hacer permanentemente. Nos llaman, se llama la hora del alquimista, pero básicamente es una hora sencilla de empezar a cambiar nuestras actitudes y nuestros problemas de la vida diaria y de la vida común. Acá vamos a mirar algunos elementos de referencia que son importantes que los entendamos. Se habla que tenemos unos instrumentos, el arquetipo del ego se llama la mónada, ese conjunto de Atma, Buddhi y Manas. Estos tres principios constituyen la parte inmortal del hombre, el yo superior, que transmigra sucesivamente de un cuerpo a otro hasta alcanzar la liberación, o se completa su emancipación de la materia. Esto nos lo dice la maestra Blavatsky en su obra Glosario Teosófico. El alma entonces está aquí para adquirir experiencia por intermedio de sus instrumentos o sus vehículos. Son las herramientas que necesitamos a través de cada nacimiento. Entonces, como decíamos ahora, hacer consciente lo inconsciente, porque todo está en nosotros. Acá volvemos entonces también a retomar algunos elementos que nos sirven de referencia. Como somos estudiantes debemos consultar y debemos investigar. Aparece la palabra Atman en sánscrito que significa espíritu universal. La mónada divina es el séptimo principio. Es llamada la constitución septenaria del hombre, el alma suprema, el yo superior. Entonces hay una serie de elementos que nos sirven y que debemos tenerlos en cuenta. También se habla del ego. El ego entonces es el yo, la conciencia en el hombre, el yo soy. Es ese sentimiento de la cualidad o condición del yo que en el cual se identifica. Se dice que hay dos egos, del uno que corresponde a la parte personal o la parte mortal y el otro que es superior, el impersonal, al cual se le llama la personalidad o la individualidad. Entonces, el ego superior interno es el manas o el quinto principio, llamado independientemente buddhi. El principio mental del ego espiritual, y solo cuando se ha unificado con el buddhi, es la individualidad permanente. Es el ego que reencarna entonces a través de su proceso de evolución. Eso es tomado del glosario teosófico de la maestra Blavatsky. Son referentes que siempre son importantes que los consultemos, porque como dicen los maestros, no debemos creer sino investigar y aprender. Acá vemos entonces esas ayudas que tenemos para avanzar. Hay tres grados mediante los cuales se puede conquistar la obra y la naturaleza, pero no se consiguen sino de uno en uno, y en la medida en que vamos identificándolos, podemos ir avanzando en nuestro camino. O sea que primero entender quiénes somos, para dónde vamos y qué tenemos. A su debido tiempo, cuando se haya completado el primer paso, se prestará mayor atención naturalmente a los otros dos. O sea, siempre hay una escalera de evolución y en la medida en que vamos entendiendo para dónde vamos y quiénes somos y vamos purificando nuestros vehículos, vamos a hacer el trabajo que corresponde avanzar en ese camino espiritual. Entonces hablamos de la primera ayuda que ha recibido la humanidad. La primera ayuda entonces es la religión de la raza, con la cual la humanidad puede dominar su cuerpo de deseos, preparándolo para la unión con el Espíritu Santo. La plena oración de esta puede verse en el día de Pentecostés,
como el Espíritu Santo es el Dios de la raza, todos los idiomas son expresiones de Él. Esa es la razón por la cual los apóstoles, cuando estaban plenamente unidos y sumergidos en el Espíritu Santo, hablaban diferentes lenguas y podían convencer a sus oyentes en sus cuerpos de deseos, habían sido suficientemente purificados para producir a la anhelada unión. Y este es un vislumbre de lo que el discípulo alcanzará algún día, el poder de hablar todos los idiomas. Entonces la primera ayuda es la religión de la raza, con la cual la humanidad puede dominar su cuerpo de deseos, preparándose para la unión con el Espíritu Santo. Entonces hablamos entonces del Espíritu Santo, de los discípulos, cuando lo de Pentecostés, el día de Pentecostés, todos los idiomas son expresión de Él. La oración, si no sirve para elevar el sentido de la armonía y de la belleza en el corazón del hombre, es antinatural. O sea que es importante la oración, pero debe ser una oración sentida y una oración que haga el culto a la verdad, a la belleza y a la armonía, nos dice el maestro Israel Rojas Romero. También se habla entonces que un ejemplo del conde Saint Germain hablaba todos los idiomas, así que todos aquellos quienes a él dirigía la palabra creían que eran de la misma nacionalidad de ellos. Entonces el poder de hablar todos los idiomas está dado por el cuerpo de deseos, el avance de ese cuerpo de deseos, y se da la unión con el Espíritu Santo. El conde Saint Germain entonces, como se dice, hablaba todos los idiomas. En la época hiperbórea, antes de que el hombre poseyera el cuerpo de Zeus, no había sino un modo universal de comunicación. Y cuando el cuerpo de Zeus se haya purificado lo suficientemente, todos los hombres podrán nuevamente comprenderse unos a otros, porque entonces la diferenciación separatista de las razas habrá pasado. Ese es el trabajo que viene para el avance de la evolución y de la humanidad. La segunda ayuda entonces la vemos en la humanidad tiene ahora es la religión del Hijo. Vemos al Cristo, la religión cristiana, cuyo objeto es la unión con Cristo por la purificación y el gobierno del cuerpo vital. San Pablo se refiere a este estado cuando dice, hasta que el Cristo se forme en vosotros, o sea, formado en vosotros. Habla entonces de Gálatas 4:19. El cuerpo vital es la repetición de las experiencias repetidas y obran sobre él y crean entonces la memoria. Los guías de la humanidad que deseaban prestar ayuda inconscientemente por medio de ciertos ejercicios les indicaron la oración como medio de producir pensamientos dulces y puros y para que trabajaran en el cuerpo vital, y les recomendaron que oraran sin cesar. Tales ideas estaban basadas en una mala comprensión de los hechos. El verdadero Dios es omnisciente y no necesita que nadie le recuerde nuestras necesidades materiales, pero si oramos debidamente, nos encaminamos nosotros mismos hacia Él, orando y purificando así nuestros cuerpos vitales. Las iglesias se celebran reuniones especiales para pedir lluvias o para pedir el triunfo de los ejércitos o de las armadas del enemigo. Esa es la oración del Dios de la raza, que libra las batallas de su pueblo y que aumenta sus rebaños y llena sus graneros. Además cuida sus necesidades materiales, pero esas oraciones normalmente no siempre purifican, nos dice el maestro Israel Rojas Romero. Entonces la segunda ayuda para la humanidad estaba entonces a través de la religión del Hijo, la unión con el Cristo, que es la búsqueda y la realización de la humanidad. El principio fundamental de la oración entonces es la construcción del cuerpo vital y se da a través de la repetición. Las experiencias repetidas obran sobre él y crean la memoria. Nos habla el maestro Masseindel sobre eso. Entonces, construcción del cuerpo vital a través de la repetición y a través de el desarrollo de la memoria.
Jesús el crucificado dio entonces a la humanidad una oración que como él mismo es única y universal. En ella hay 7 oraciones distintas y separadas, una para cada uno de los 7 principios del hombre, el triple cuerpo, el triple espíritu y el eslabón de la mente. Cada oración está particularmente adaptada para provocar el progreso de aquella parte del hombre a la que se refiere. Entonces el propósito de la oración está relativa al triple cuerpo y a la espiritualización de esos vehículos y la extracción de la triple alma de ellos. Las oraciones relativas al triple espíritu preparándolo para recibir la esencia extraída. El alma triple, la oración por la mente es para conservarla a su debida relación como lazo de unión entre lo superior y lo inferior. Pero es importante saber que si nosotros pedimos a Dios o a la entidad espiritual metafísica o el alma del mundo, como se quiera denominar, cosas para la personalidad, estamos endureciendo el cuerpo vital. Estamos cristalizando cada vez más nuestros vehículos. De modo que la oración, si nos sirve para elevar el sentido de la armonía y de la belleza en el corazón del hombre, es anti-espiritual. Pero si la oración está desligada de intereses en el mundo de la forma, y si es solamente para elevar nuestro sentimiento a niveles superiores, entonces la oración se convierte en la unión con el Cristo, con lo superior. Eso nos lo dice el maestro Israel Rojas Romero. ¿Cómo podemos ver entonces en esta diapositiva esa oración que nos dio el Jesús el Cristificado? El Divino Maestro es el Padre Nuestro, que más adelante se va a trabajar en el concepto Rosacruz del Cosmos. Por eso entonces al Señor Jesús, el Cristificado, se le llamó el Verbo de vida, porque a través de sus labios espiritualizados solo expresaba la verdad, la belleza y el bien. En tal sentido la oración es magnífica, es extraordinaria, nos dice el maestro Israel Rojas Romero. Y ese es el ideal en el cual todos debemos sintonizar a la oración. Pero orar no es pedir, orar es mover el lenguaje con belleza y viene la palabra oratoria, mover la cavidad oral. Por ejemplo, un poeta que recita lo que siente y vive está espiritualizando su cuerpo vital y hace una labor constructiva. Pero si nosotros pronunciamos palabras ordinarias, estamos cargando de escorias a nuestro cuerpo vital. Vamos entonces con nuestra tercera ayuda, la que se dará, miren la palabra, se dará a la humanidad. Todavía no se nos ha concedido. Se dará a la humanidad la religión del Padre. Podemos escasamente comprender lo que será, salvo que su ideal será superior aún al de la fraternidad universal y que por su intermedio el cuerpo denso se espiritualizará. Entonces leemos en la diapositiva, el vehículo del espíritu divino es el denso o el vehículo físico que por medio de la acción se desarrolla la conciencia, que es el trabajo que debemos hacer, despertar sensibilidad y conciencia, como nos dice nuestro maestro Israel Rojas Romero. Las religiones del Espíritu Santo, o sea, las llamadas religiones de raza, tuvieron por objeto la elevación de la raza humana por medio del sentimiento, del reinado limitado a un grupo, o una familia, a una tribu o una nación. Aquí lo vemos entonces en esta diapositiva, la identidad entonces a la raza, al espíritu, a esa parte todavía en desarrollo, el Espíritu Santo. La época hiperbórea antes del hombre posee el cuerpo entonces de deseos, había un movimiento de comunicación universal, entonces se unificó ese cuerpo de deseos
Y los hombres entonces en su momento podrán nuevamente comprenderse unos a otros, porque entonces la diferenciación separatista de las razas habrá pasado. En esta imagen lo podemos ver de una manera sencilla. Entonces, la religión del Padre, acá la podemos ver entonces, es la eliminación de toda separatividad sumergiendo en el uno, así que no habrá ya más ni yo ni tú, sino todas serán una realidad, nos dice el maestro Massender. La religión del Padre, entonces la separatividad y el uno. El propósito entonces de la religión del Hijo es elevar aún más la humanidad formando la fraternidad universal, compuesto de individuos separados. El ideal de la religión del Padre, la que vemos acá, será la eliminación de toda separatividad, sumergiéndose en el uno, así que no habrá más esa diferenciación, pero sucederá mientras habitemos, no sucederá mientras no habitemos nuestra tierra física, sino en un futuro estado en el que comprenderemos nuestra unidad con el todo, teniendo cada uno acceso a todos los conocimientos adquiridos por cada individuo separado. O sea, ese es el trabajo que hará la humanidad en el futuro, no en esta tierra, sino en una tierra nueva. Acá decimos síntesis para que retomemos entonces algo de lo que se ha expresado a través de los maestros. El vehículo del espíritu de vida es el vital o el calor vital y por su acción se desarrolla la sensibilidad cósmica y la inteligencia. El vehículo del espíritu humano es el emocional o energía de acción y sublimado nos desarrolla y desarrolla la emoción. Encontramos el espíritu de Cristo y si sublimamos la energía crística encontramos la voluntad del Padre y así la divina trilogía operará en la naturaleza humana. Eso no lo expresa el maestro Israel Roja Romero. Dice él que lo que dice el señor Heindel en este capítulo es verdaderamente iluminador. Tenemos que saber sublimar. Él dice purificar cada uno de los tipos de energía, el cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo emocional. Si el cuerpo emocional lo sublimamos, se convierte en sensibilidad. Después la sensibilidad se capta en el espíritu de Cristo. Si el cuerpo vital lo sublimamos, se convierte en vehículo de la energía crístico solar. Y si el cuerpo denso lo vamos utilizando cada vez en mejores circunstancias y condiciones, lo estamos haciendo un vehículo adecuado para la manifestación de la voluntad del Padre, que es la religión unificante, dice él, yo diría más allá de unificación, porque cuando el hombre tiene la conciencia de la unidad de la vida, la palabra unificación no tiene ninguna función, es una entonces realización interna de cada ser. Tratemos entonces de exteriorizar cuál es el método para adquirir el conocimiento directo en la mejor manera posible y que lo capte la inteligencia. O sea, la idea es que sintonicemos y captemos y aprovechemos esta opción de tomar conciencia frente a lo que se expresan los maestros a través de su conocimiento y de sus enseñanzas también. El maestro Zanoni nos dice entonces, el maestro Israel Rojas, poseía el conocimiento directo, sabía lo que estaban pensando las personas, lo que estaba sucediendo en el corazón del emperador japonés, lo que estaba haciendo el papa, cualquier persona o entidad. Él había actualizado totalmente el camino para llegar al conocimiento directo. O sea que en el momento en que el hombre adquiera su desarrollo total, ese hombre se da cuenta y conoce todo lo que está ocurriendo a millones de kilómetros de distancia. Dice el maestro Massendel acá en esta diapositiva, estamos deseando ardientemente una sociedad en la cual todos los hombres se sentarán cada uno bajo su viña y bajo su higuera, y nada los atemorizará. En esta entonces iniciamos la conclusión, nuestra exacta parte de la exposición de esta conferencia. Volvemos a retomar
nuestro cuadro donde se ve la constitución décuple del hombre. Acá vemos en la parte derecha un círculo donde está nuestra mente, en la parte central, mente o foco, y hay entonces alrededor 9 secciones y la décima que corresponde a la mente. Entonces vemos al espíritu divino en la parte superior, espíritu de vida y espíritu humano. A la parte izquierda vemos el alma emocional, el alma intelectual y el alma consciente. En la parte derecha inferior vemos el cuerpo de deseos, cuerpo vital y cuerpo denso. Esta imagen es fundamental dentro del trabajo que se está haciendo para el hombre tomar conciencia de ello. Entonces dice acá que el espíritu divino emanó de sí el cuerpo denso. El espíritu de vida emanó de sí el cuerpo vital. Y el espíritu humano emanó de sí el cuerpo de deseos. El cuerpo del cuerpo denso está yendo como fruto el alma consciente. El cuerpo vital está yendo como fruto entonces el alma intelectual. Y el cuerpo de deseos está yendo como fruto el alma emocional. Dice entonces que cómo se crece a través de ese desarrollo. Esa alma consciente crece a través de la acción, a través de la experiencia, a través de los impactos externos, de la vida cotidiana, por decirlo así, a través del sufrimiento, de la experiencia. El alma intelectual crece a través de la mediación entre los dos, o sea, crece por el ejercicio de la memoria, ligando las experiencias pasadas a las presentes a través de los sentimientos engendrados por ellos. Y el alma emocional, entonces, crece a través de los sentimientos, de las emociones y las experiencias y las acciones del ser en el día a día. Entonces, esta imagen es fundamental para nuestro trabajo y para la comprensión de cómo debemos avanzar y cómo podemos ayudarnos en este camino evolutivo. Pero antes, bueno, aquí también nos dice el maestro, en esta lámina, el vehículo de la vitalidad. O sea, cuando hablamos de la parte vital, el cuerpo vital, no es la vitalidad en sí misma, porque pensamos que vitalidad es la vitalidad en sí misma, no. Es el espíritu de vida, o sea, es la parte superior. El cuerpo denso es un vehículo del espíritu divino y el cuerpo emocional es un vehículo del espíritu de raza, o sea, el espíritu humano en sí. Así es como se debe entender, o sea, esta es la lámina que el maestro nos repite, que debemos tomarla permanentemente en nuestra conciencia para aplicar en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Otra de las conclusiones entonces nos dice Rudolf Steiner, un maestro también, en el libro Símbolos y Números Ocultos, la relación que existe entre nuestra alma y nuestro cuerpo es la misma que existe entre la sabiduría y la luz. La luz realmente es el cuerpo de la sabiduría. Tal como la vida se halla en el germen de la planta, en la semilla, el cuerpo astral ya posee el germen de la luz. En algún día, cuando el ser humano lo haya limpiado y esclarecido, brillarán en el espacio universal. La suma de todos los cuerpos astrales brillarán como la luz en el universo. O sea que el camino de desarrollo del ser humano y de toda la humanidad es grandioso. Acá entonces nos referimos a lo que nos dice el maestro Israel Rojas Romero frente a lo que estamos y lo que se está haciendo actualmente en la humanidad. La pregunta que nos dice el maestro es, ¿quién de nosotros se educa, por ejemplo, en llegar a la religión del Cristo, a llegar a esa parte universal? Entonces el maestro lo dice claramente, no conozco a ningún. Quizá haya alguien que lo haga calladamente, pero en general somos cultores del fuego creativo del Espíritu Santo. Ahí estamos ubicados y el cual corresponde a la parte emocional, el cual se alimenta a través del cultivo de la personalidad, a través de la emoción. O sea, ese es el estado actual que el maestro expresa de la humanidad. El Espíritu de Cristo está abandonado, subyace en las condiciones de la sensibilidad, pero lo velamos con la vanidad intelectual y la emoción, que son aspectos relacionados con la raza. Esas son palabras del maestro Israel Rojas Romero frente al estado actual de nuestra humanidad.
Y la parte de la sublimación dice que si el cuerpo emocional lo sublimamos, se convierte en sensibilidad. Después la sensibilidad capta el espíritu de Cristo. Si el cuerpo vital lo sublimamos, se convierte en vehículo de la energía crística solar. Y si el cuerpo denso lo vamos utilizando cada vez más, mejorando permanentemente, lo estamos haciendo un vehículo adecuado para la manifestación de la voluntad del Padre. Ese es el trabajo que debemos hacer en nuestra humanidad y en nuestro tiempo. Entonces, como vemos en esta imagen, ya para finalizar, a medida que esa aura, esos vehículos se utilizan, va a brillar, vamos a brillar y se va a ver diferente todo el ser en todo su aspecto, tanto evolutivo, tanto en manifestación. Dice acá que fortalecer las corrientes benéficas que están en el aura y debilitar las corrientes perniciosas que podrían encontrarse en ella. De este modo creamos y mantenemos cerca verdaderos ángeles guardianes, pero también nos comunicamos con lo superior. Más de una madre, al orar por su hijo, ha construido barreras protectoras en torno de él, aunque haya ignorado cómo pudo ser que sus plegarias hubiesen producido efecto. O sea que cuando la oración es sentida, va cambiando totalmente a lo que somos y a lo que es el ser. Entonces, para finalizar, entonces tenemos nuestra bibliografía, tomamos en cuenta el libro del concepto del maestro Israel Rojas Romero, tomamos las conferencias esotéricas y tomamos el libro de Rudolf Steiner, símbolos y números ocultos. Que las rosas florezcan sobre estas cruces. Muy amables. Sobre la vuestra también.